Muy buenas noches, querida comunidad. Espero estén listos para este oscuro episodio, en el cual tengo un gran invitado muy especial. Se trata de Alejandro del canal Inframundo Relatos de Terror, quien nos hará el honor de narrar el primer relato. Al terminar, su servidor narrará el segundo, con el cual cierra el episodio. En la descripción te dejaré el canal de Inframundo Relatos de Terror para que así hagas clic, te suscribas y dejes un me gusta. Y de esta forma, damos inicio a esta noche de terror. Es bien sabido que la envidia y las malas personas son las primeras que entran por la puerta de tu casa. Son aquellas a las que tienes más cerca, que muchas veces cuando te dan tu abrazo, te apuñalan por la espalda con la daga de la traición, esperando verte morir mientras disfrutan verte como fueres. Me llamo Mariela y hace años vivía en un pueblito perdido entre cerros, de calles empedradas y casas bajas. Allí todo se sabía, todo se comentaba. Era un pueblo chico pero de infierno grande. En ese lugar conocí y me casé muy joven con mi novio Julián. Un muchacho trabajador, honrado, pero lamentablemente sus esfuerzos que apenas alcanzaban para mantener la casa. Pero yo era feliz con él. Lo único que me dolió era no poder darle un hijo, aquel que él tanto deseaba. Pasaban los meses y nada. Cada retraso falso me desmoronaba por dentro. Ya estaba perdiendo las esperanzas y mi madre, cansada de verme así, y al ser ella una mujer que aún conservaba las creencias de antes, me llevó con una curandera famosa de la región. Decían que levantaba la matriz y componía a las mujeres con masajes y brebajes. Con todo y el miedo y la incertidumbre de no saber en qué me metía, dejé que mi madre me llevara. Yo haría todo con tal de que Julián pudiera recibir un hijo de mi vientre. Llegando el día, después de una breve charla, aquella doña Candelaria puso sus manos huesudas sobre mi vientre. Comenzaba a sobar con fuerza. El olor era muy fuerte. A la par, ella rezaba palabras que no entendía. Un murmullo entre náhuatl y español. Posterior a esto, doña Candelaria me hizo beber un líquido espeso y amargo. Me sopló humo de copal en la frente y me dijo que pronto podría quedar preñada. No sentí que eso pudiera ser real. Salí mareada pero esperanzada de que aquello fuera cierto. Sin muchas esperanzas, seguí con mi vida, la cual, al lado de Julián, era muy sencilla. Teníamos una casita en la orilla del camino y un pequeño terreno donde sembrábamos lo básico. Y había días donde batallábamos por conseguir las cosas más elementales para la casa. Pero aún así, había mucho amor, risas y felicidad en mi hogar. Quizá por eso mi vecina Rosaura me tenía atravesada entre ceja y ceja. Ella rondaba los 40 y tantos años, sin marido ni hijos, con unas tierras grandes que le daban para vivir y que eran parte de la herencia de sus padres. Era de esas mujeres que siempre parecen molestas con la felicidad ajena. Me miraba de arriba a abajo cuando pasaba frente a su puerta, a veces sin saludar. Otras veces me lanzaba comentarios con veneno, que si Julián no era buen hombre, que era mujeriego, un borracho. Me decía que yo no era mujer completa porque no había podido embarazarme. Yo simplemente agachaba la cabeza. No quería pleitos. Ella tampoco tuvo hijos y nunca le critiqué por ello. Con los meses y las visitas a doña Candelaria, algo empezó a cambiar. Sus brebajes y brujería parecían estar surtiendo efecto.
Una mañana desperté con náuseas y un atraso de semanas. La prueba improvisada que me hizo una señora del pueblo salió positiva. Finalmente estaba embarazada. No lo podía creer. Julián me abrazó con lágrimas en los ojos. Yo sentí que por fin Dios y los rezos me habían escuchado. Estábamos emocionados. De verdad, nuestra vida iba a cambiar para bien. Pero, junto con la alegría vino el cambio de mi vecina Rosaura. Ella se convirtió totalmente en otra persona. Se volvió atenta, muy dulce y amable conmigo. Me llevaba frutas de sus huertas, me aconsejaba sobre cuidados, me ofrecía pagarme la partera cuando llegara el momento. Decía que quería ser madrina de mi bebé, que la amaría como a un hijo propio. No voy a mentir, al principio me sorprendió, me incomodaba, pero después me dejé querer. Nuestra situación económica era apretada y que alguien se ofreciera a pagar la partera era un alivio. Por eso es por lo que accedimos a lo que Rosaura nos ofrecía. Mi madre no confiaba tanto. Me rogó que no aceptara favores de esa mujer, que la envidia se disfrazaba de caridad. Pero yo estaba cansada de mal pensar y necesitaba ayuda. Además, en esos momentos, todo lo veíamos muy positivo. Así que aceptamos el trato. Rosaura pagaría y sería madrina. Me parecía justo. Seguí yendo cada mes con doña Candelaria. Ella me revisaba el vientre y me rezaba. Me daba tés para fortalecer al bebé hasta que, un día, mientras me pasaba el huevo y lo rompía en un vaso de agua, me miró seria y me dijo: «Aquí hay algo raro, Mariela. Siento un mal muy fuerte sobre tu barriga. Una envidia grande. No puedo ver quién, pero está muy cerca. Yo creo que no a todos les alegra que por fin estés embarazada. Deberías cuidarte más de con quién compartes tu alegría». Yo me quedé helada. No me dio nombres ni detalles, pero me entregó un escapulario con una medallita oscura y olor a incienso. «Esto ya está rezado, Mariela. Llévalo siempre contigo. Con esto nadie podrá tocar a tu hijo ni a ti, eso te lo aseguro». Salí de ahí con miedo. Cada sombra, cada mirada en la calle me parecía sospechosa. Mientras tanto, Rosaura seguía visitándome, sonriente, trayendo regalos y diciendo que contaba los días para conocer a su ahijado. Yo me repetía que todo era paranoia, que la curandera exageraba, pero cada noche me dormía aferrada a mi escapulario, como si mi vida dependiera de ese pedazo de tela que había sido rezado para mí. Con el paso de los meses, mi barriga creció y el parto se acercó. La partera ya estaba avisada y Rosaura insistía en encargarse de todos los preparativos. Yo estaba muy nerviosa. En los ranchos, la gente mete mucho miedo sobre cuánto duele parir un hijo. Dicen que muchas mujeres se mueren al dar a luz y yo estaba feliz, pero aterrada de que algo me pasara. Las últimas semanas de embarazo fueron los más largos de mi vida y cada tarde, mientras me sentaba en la mecedora a bordar ropita para mi hijo, sentía los ojos de Rosaura clavados en mi ventana. A veces entraba sin tocar, trayendo fruta, y los mismos consejos que ya me había dado días antes mi mamá. Se puso más insistente en su idea de que Rosaura no era buena. Por eso es por lo que me acompañaba a cada visita con la partera y no me dejaba sola con Rosaura. Mientras tanto, Rosaura estaba más metida que nunca en nuestra vida. Llegaba con cobijas, con pañales, con ofrecimientos para arreglar el cuarto donde nacería el bebé.
Incluso insistió en pagarle por adelantado a la partera y en quedarse esa noche en casa por si se ofrecía algo. Su voz era molesta, pero yo sentía un frío en la espalda cada vez que la escuchaba, como si su cariño fuera demasiado perfecto para ser real. Ya no sabía qué pensar. Todo iba tan bien que me daba miedo, como si la tranquilidad de pronto me fuera a dar una sorpresa. Y doña Candelaria, cada vez que me veía, reforzaba el ritual, me hacía rezar en voz baja. La última visita antes del parto me entregó un frasquito con aceites olorosos. Me pidió que, cuando llegaran los dolores, me lo debía de untar en el vientre y también me recordó que por ninguna razón me quitara el escapulario, pues con ese nada malo le pasaría a mi bebé ni a mí. Los días siguientes, Rosaura se mostró extrañamente ansiosa. Pasaba por la casa varias veces. Preguntaba si ya sentía dolores, si necesitaba algo. Me traía cosas que no pedía, un biberón, unas cobijas nuevas. Yo sonreía por cortesía, pero por dentro sentía que algo raro estaba pasando. Pero entre tantas cosas, llegaría el día de traer al mundo a mi hijo. Los dolores comenzaron, llegaron de golpe. Sentí como si me desgarraran el vientre por dentro. Mi marido rápido fue a traer a Gertrudis, la partera. Hacía viento y frío. Yo tenía miedo. Estaba sola y mi madre no estaba conmigo para darme valor y apoyo. La partera llegó envuelta en su rebozo, muy seria, sin saludar. Esa mujer era conocida en el pueblo. Se hablaba mucho de lo bien que sabía traer hijos al mundo, así que me dispuse a confiar y puse mi vida y la de mi hijo en sus manos. La mujer revisó el cuarto con la mirada, tocó las paredes como quien mide el pulso de una casa y ordenó que cerraran puertas y ventanas, y con voz firme le dijo a mi marido: «Aquí nadie entra, ¿me escucha, señor? No quiero estorbos, ni curiosos, ni gente metiche, y más vale que se respete mi orden». Mi marido temeroso le hizo caso, cerró la puerta y lo perdí de vista. En ese momento quedé a merced de los cuidados de la partera. Lo único que me quedaba era pujar, tratar de estar lo más relajada posible y sostener el escapulario que llevaba colgado en el cuello con un hilo improvisado. Pasaron horas. El dolor se volvió un animal que me aplastaba. En eso escuché cómo en la calle Rosaura preguntaba a mi marido si ya era la hora. Escuché que Julián le respondió que sí y la invitó a pasar, pero Rosaura afirmó tener un resfriado que prefería mantener su distancia para no enfermar al bebé. Después de eso, todo fue silencio, dolor y esfuerzo. Finalmente mi bebé asomó la cabeza. Su cuerpo me iba abriendo y el dolor se incrementaba. Sentía cómo mi cadera se abría y cómo mis huesos se resquebraban. No sé cómo pude lograrlo, pero por fin mi hijo vio la luz de la vida. Escuché su llanto, breve y fuerte. Me sentía mareada. Intenté estirar los brazos para tocarlo, pero la partera se adelantó. Lo envolvió y se lo llevó al rincón. «¿Qué pasa, señora Gertrudis? Quiero ver a mi bebé. Déjeme conocerlo». La mujer no hizo caso, solo respondió: «Este niño necesita reposo, Mariela. A mí me da espina de que no viene bien. Tengo miedo de que esté enfermo y te pueda contagiar. Ahorita estás muy débil. Pero déjame darte un tecito mientras reviso al niño y entonces lo podrás conocer. Tú también necesitas el descanso porque, si no lo haces, aquí te me puedes desangrar».
Gertrudis me acercó un jarrito tibio que olía a anís y a hierbas amargas. Bebí el líquido y rápido me dio mucho sueño. Mis párpados estaban pesados, así que cerré los ojos y ya no supe más de mí. Desperté con el gallo que cantaba cuando justo acababa de salir el sol. Me di cuenta de que no estaba Gertrudis, así que aproveché para tratar de levantarme y buscar a mi bebé para conocerlo. Estaba emocionada, pero aquella felicidad se convirtió en pánico. Busqué en la cuna y estaba vacía. Las cosas de Gertrudis ya no estaban. Noté que la ventana estaba sin el seguro y ligeramente abierta, y había una silla al pie de esta, como si Gertrudis se hubiese apoyado en esta para brincar por la ventana, que no tenía mucha altura, pero la silla facilitaba las cosas. Empecé a gritar que mi bebé no estaba y que alguien se lo había llevado. Julián, quien se quedó dormido en la sala, abrió la puerta del cuarto con fuerza y me preguntó qué pasaba. Al enterarse de todo, se enfureció. Tomó una escopeta que guardábamos y salió rápido a pedir ayuda a otros hombres del pueblo, quien rápidamente se unieron a la búsqueda de nuestro hijo. Aquellos hombres llevaban machetes, pistolas. Se repartieron los caminos para buscar. Algunos iban a caballo y pronto todos se dispersaron, mientras que yo, con los muslos aún manchados de sangre del parto, caminé hasta la puerta y juré que, si mi hijo no aparecía, incendiaría el mundo. Como pude, caminé a la casa de Rosaura. En ese momento necesitaba de su apoyo. Me sentía sola y devastada. Pero Rosaura no estaba ni en su casa ni en la muchedumbre que trataban de ayudar. Eso me dio mucho dolor y sobre todo un muy mal presentimiento. Pasaron horas. El sol se puso en su mero apogeo. Las mujeres me daban agua con azúcar que yo escupía. Cada sonido de la calle me hacía arrancarme el corazón con la mirada. Entonces se oyó el golpe. Un muchacho de la hacienda vecina apareció sudando, la camisa abierta, la cara blanca. «¡Lo encontramos!», gritó. A unos 3 kilómetros rumbo al arroyo. Una carreta parada y el niño estaba llorando adentro. Le pedí al muchacho que me subiera al caballo. Yo tenía que ir por mi bebé. Galopando a toda velocidad, llegamos y ahí estaba mi hijo, quien lloraba con todo pulmón. Lo tomé. Estaba tibio. Tenía las mejillas rojas y lo pegué a mi pecho para que se alimentara. Pero aquello no era todo. Mi pecho sintió un fuerte calor. Este provenía del escapulario, como si tratando de advertirme de algo. Fue ahí que, entre los murmullos, me enteré que, a unos metros de la carreta, yacía el cuerpo de Rosaura. Tenía la falda levantada, la piel del muslo marcada por un moretón negro, hinchado, con 2 puntitos morados en él. Aquello se trataba de la mordida de una víbora. Su rostro empalidecía, dejaba ver cómo de su boca le salía un líquido blanquecino. Nadie dijo nada. No hizo falta. Todos sabíamos qué había pasado. En su cintura había una bolsa de tela dura. Había pocos billetes ahí, pero parecía que hubo muchos más. Aquello parecía un plan muy bien elaborado entre Rosaura y Gertrudis. Se terminó concluyendo que Rosaura detuvo la carreta para hacer sus necesidades. Fue ahí donde la víbora le picó. Gertrudis, al ver que no había modo de que se salvara, ella tomó el dinero de Rosaura y se escapó, liberando al caballo de la carreta y montándolo. De ella ya no supimos más,
y tiempo después me enteré de que Rosaura, semanas antes de mi parto, había vendido todas sus tierras y su casa. Ella ya tenía bien planeado su escape. Quería llevarse a mi hijo y mostrarlo en otro pueblo como suyo. Ella y su oscuro deseo de ser madre a costa de lo que fuera, la llevaron a cometer ese horrible acto. A Rosaura la enterraron sin misa, sin bendiciones del sacerdote. Solo se cavó un hoyo y ahí la aventaron como se tira a la basura. Nadie le lloró y ahí quedó en el olvido, bajo tierra, en la oscuridad de un pueblo que hoy en día está olvidado del mundo, en donde aún las creencias en la brujería, las curanderas, sigue tan vigente como en los días que esos pueblos surgieron. Hoy mi niño es un hombre, tiene manos anchas y un carácter firme que heredó de mí. La vida pudo habérmelo quitado, pero hubo una bendición que llegó de más allá de mi comprensión que logró mantenerlo a mi lado. Porque cuando alguien obra mal contra un inocente que está siendo protegido por fuerzas incomprendibles, aquel que ose a levantar un cuchillo solo podrá enterrarlo en su propio pecho. Solo podrá cavar su propia tumba, así como ocurrió con Rosaura, mi envidiosa vecina. Agradezco a Gato Negro por esta increíble colaboración y a su comunidad por escucharnos esta noche. Los invitamos también a escuchar la colaboración que hicimos en nuestro canal, Inframundo Relatos. A veces cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar las campanas del pueblo donde crecí. Su sonido llegaba como si viniera desde el fondo del tiempo, lento, lejano y triste, mezclado con el viento que soplaba entre los cerros. Yo era apenas un muchacho cuando todo ocurrió, pero hay cosas que no se olvidan aunque uno llegue a viejo. Vivíamos en una casa pequeña al borde del pueblo, entre el camino de tierra y un arroyo seco. Ahí, mi abuela, doña Elvira, trabajaba como curandera. Todos la conocían. Si a alguien le dolía el estómago, si una criatura tenía fiebre o si el ganado se enfermaba, ella era la primera en llegar con su bolsa de hierbas y sus frascos de vidrio. Yo la acompañaba a veces y me gustaba verla preparar sus remedios, rezando bajito, como si estuviera hablando con alguien invisible. Y bajo el techo de esa mujer es que yo crecí. Mi madre murió cuando yo nací y mi padre se perdió en los campos del norte buscando trabajo. Así que mi abuela fue mi mundo entero. No necesitábamos más que el silencio de las noches y el canto de los gallos al amanecer. Ella me cuidaba, me aconsejaba, y la visión que yo tenía de ella es que era una mujer excepcional. Ella nunca se quejaba, siempre encontraba una solución para todo. Y esto se los digo porque aquel pueblo estaba habitado por gente bastante compleja. Pero fue para un año en el que el calor se sentía distinto. Las lluvias se retrasaron y el polvo se levantaba de los caminos como un mal presagio. En esos días, un hombre del pueblo vecino llegó a buscar a mi abuela. Su patrón estaba muy grave y la única esperanza que tenían era mi abuela. Esta preparó sus cosas y me dejó instrucciones precisas antes de irse. Por favor, cuida la casa, mijo. No dejes que nadie entre, ni siquiera si vienen con la palabra de Dios en la boca. Ya ves que la gente luego es hipócrita. Tú sabes que me tienen envidia, que hablan mal de mí. En una de esas, no se quieran desquitar contigo. Así que cuídate, mijo. No me voy a tardar mucho. Y también, no te olvides de darle de comer a los animales, sobre todo a mis gallinas. Asentí ante las palabras de mi abuela. Era la primera vez que me dejaba solo tantos días, y aunque sentí miedo, también era mucho orgullo, porque por fin yo podía demostrarle que podía hacerme cargo de mí mismo. Los primeros días pasaron tranquilos.
Regaba las hierbas, molía el maíz y en las noches dormía temprano, escuchando el sonido de los sapos. Pero al quinto día, el pueblo cambió de tono. Las campanas de la iglesia replicaron a media tarde, no como cuando muere alguien, sino con prisa, como cuando algo grave está pasando. Salí a la calle y vi a la gente correr hacia la hacienda de don Arnulfo, el hombre más rico de aquel pueblo. Pregunté qué pasaba y un arriero me dijo sin detenerse: «No, pues es que se robaron al hijo del hacendado. Dicen que don Arnulfo está ofreciendo una recompensa por si alguien puede ayudar a recuperar al chamaco». Sentí un fuerte escalofrío. Aquel era un bebé casi recién nacido, y lo había visto yo un par de veces cuando mi abuela fue a curar a la esposa de don Arnulfo. Nadie tenía idea de quién pudo haberlo tomado, pero el rumor se esparció más rápido que la luz. Para la noche, el aire se llenó de murmullos. Desde mi ventana, escuché cómo decían que el niño había desaparecido justo cuando mi abuela no estaba, que quizá ella había salido con un propósito oscuro, que usaba los remedios para esconder su brujería, y que seguramente, por ser ella una bruja, una curandera, habría hecho cualquier cantidad de calamidades con el cuerpo del bebé. Pero esos rumores se volvieron gritos, una paranoia colectiva, una especie de odio en contra de mi abuela, porque yo nomás veía pasar a hombres armados con antorchas, encabezados por uno de los capataces de la hacienda. Pero yo sabía que en el fondo, la gente que era tan miserable estaba motivada en la búsqueda, solo porque querían ganarse el dinero de la recompensa, no tanto porque les interesara don Arnulfo, porque ese maldito viejo no era más que un patán, un abusivo. Utilizaba su autoridad y el que tenía dinero para aplastar, para golpear, para sobornar y extorsionar. Pero aún con todo eso, yo estaba preocupado, porque mi abuela aún no regresaba y tenía miedo de qué era lo que podía pasar cuando ella estuviera nuevamente en casa. Y en uno de esos días fue que llegaron todos esos hombres hasta la casa y empezaron a golpear la puerta. «Abre la puerta, vieja bruja. Ya sabemos que tienes al niño. Ya no tienes que esconderlo. Mejor entrégalo o te vamos a matar». Tuve que abrir la puerta. Les dije que mi abuela no se encontraba, que todavía no llegaba de aquel viaje. Uno de los hombres me aventó con todo y la puerta y se metieron a buscar a ver si en algún rincón por ahí estuviera escondida mi abuela. Después de que hicieron un aventadero de cosas, aquellos hombres se alejaron. Parecían poco racionales. La sed de esa recompensa los había convertido en perros instintivos, y lo que me daba miedo es que no tenía idea de cómo o dónde ir a buscar a mi abuela para poderle advertir. Esa noche la pasé en vela, abrazando el rosario que mi abuela guardaba junto a su cama. Cada ruido que se escuchaba afuera me hacía brincar. Estaba muy nervioso, tenía miedo. Al amanecer, el sol brillaba con su cálida presencia y el viento arrastraba el fuerte polvo que dejó ver como una sombra la figura de mi abuela. Venía ella cansada, con el rebozo cubriéndole el rostro y una canasta colgando del brazo. Al verme sonrió apenas. «¿Qué te pasa, mi niño? ¿Por qué te ves tan asustado?» Rápido corrí a abrazarla. «Ay, abuela, pues es que dicen que usted se robó al hijo del hacendado y la andan buscando. Yo que usted mejor ya nos íbamos. Vámonos lejos, porque esa gente la anda buscando para matarla». Su mirada se endureció por un momento, luego bajó la cabeza y suspiró. «Ya me lo imaginaba, mijo. Pero así pasa cuando la gente tiene miedo. Ellos no me conocen, ni siquiera entienden qué es lo que yo hago. Pero pues qué te digo, mijo, ellos son más. Y pues vamos a ver si alcanzamos a agarrar algo para irnos, nomás en lo que se calman las aguas». Antes de que pudiéramos decir algo más, empezamos a escuchar el murmullo que se acercaba.
voces y pasos, y el sonido de palos y machetes que estaban dispuestos a cometer el más horrible e injusto crimen. En cuestión de minutos, con gritos y voces que iban de un lado a otro, nuestra casa estaba rodeada por decenas de personas. Entre ellos pude ver al cura, y también al capataz del señor Arnulfo, y también a este mismo, montado en su caballo, con la cara llena de ira. «Ahora sí, pinche bruja, devuélveme a mi niño antes de que te hagamos arder. Desde hace mucho tuvimos que haberte mandado a la chingada de este pueblo, pero ahora te metiste donde no debías. Esta sí que me la vas a pagar». Me quedé paralizado. Mi abuela me tomó de las manos. Su voz estaba muy tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. «No puedo convencerlos, mijo. Ellos no buscan la verdad, solamente buscan desquitar el miedo y la impotencia de no poder resolver las cosas de una mejor forma. Sé que este destino ya estaba pactado para mí, pero por favor no intervengas. Créeme que moriré tranquila. Sin embargo, si a ti te pasa algo, eso me dolerá mucho más allá de la vida. Por favor, deja que esto suceda». Mi abuela me tomó de las manos y pude ver que puso en estas un pequeño frasco de color rojo que dentro contenía un extraño polvo. Lo sujeté sin que aquellos hombres me vieran, y antes de que el capataz de aquel señor Arnulfo hiciera posesión del cuerpo de mi abuela, ésta me dijo algo que en su momento no pude comprender. «Guarda bien ese frasco, mijo, y en su momento sabrás qué hacer, te lo prometo». En eso, el capataz de don Arnulfo se bajó del caballo y se acercó a mi abuela. «Ya no hay de otra, Elvira. O te vienes conmigo a la buena o va a ser a la mala. Tú decides». Mi abuela, muy serena, lo volteó a ver y le dijo: «No tengo nada que ocultar. Si creen que hice mal, entonces júzguenme frente a Dios, no frente a su odio». Aquel capataz se burló de mi abuela. La consideraba muy adoradora del diablo, como para que estuviera hablando de Dios. «Pinche vieja, tú hablando de Dios. Deberías tener cuidado, no se te vaya a quemar el hocico». Aquel hombre amarró a mi abuela de las manos, se subió a su caballo y casi arrastrándola, la llevaron hasta la hacienda de don Arnulfo. Otro de sus hombres de aquel señor me tomó a mí y me subió a un caballo, llevándome también hacia aquel lugar. En mi caso, cuando llegamos, me encerraron en un cuarto oscuro, sin comida y sin agua, mientras que a mi abuela se la llevaron a otro, me imagino que para interrogarla, para sacarle la verdad, utilizando tortura. Pero aquello no funcionó. Mi abuela no había hecho nada. Ella era inocente. Sin embargo, aquellas personas no creían lo mismo. Por eso es que, ya caída la noche, me sacaron de aquel cuarto y me llevaron a un lugar ahí mismo en el pueblo. Cuando llegué ya estaba toda la gente enardecida y pude ver que tenían a mi abuela amarrada a un árbol seco y pude ver cómo ésta había recibido violencia. Su cara estaba ensangrentada, su cuerpo muy golpeado. Le habían quitado la ropa y podía verle las marcas del látigo con el que le habían tratado de sacar la verdad. Yo traté de zafarme, correr para ayudarla, pero aquellos hombres me sujetaron muy fuerte y a punta de golpes me sometieron. Don Arnulfo estaba ahí, junto al sacerdote. Él hizo un último intento de sacarle información a mi abuela. «Pues ahora sí que ya viste que esto va en serio, Elvira. Así que, o hablas, o te quemas y te vas al infierno, porque lo que has hecho ha sido muy grave. Pero al final es tu decisión, si quieres vivir o morir». Mi abuela se quedó callada, simplemente lo miró. Había un silencio muy profundo y vi cómo sus ojos pudieron mirarme. En su mirada había un gran vacío, pero también proyectaba una gran tranquilidad, una serenidad. Ella sabía lo que estaba por ocurrir, pero no mostraba miedo. Como ya no hubo respuesta de su parte, aquel sacerdote que estaba junto a don Arnulfo
se acercó, empezó a rociarle con agua bendita, empezó a decir que mi abuela debía ser perdonada porque había cometido un gran pecado en vida. Es como si aquel sacerdote también la culpara. La verdad, eso me daba mucho coraje. Y más cuando aquel, el capataz del señor Arnulfo, se acercó nuevamente a mi abuela y estando muy cerquita, le escupió en la cara. Pues consta que te dimos una chance, vieja del demonio. Y yo sé que a ti te gustaba mucho hablar con la muerte, pues ahora te va a tocar conocerla más de cerca. El momento estaba llegando. Aquel hombre prendió un cerillo y en eso la gente empezó a ponerse eufórica. Muchos se reían de mi abuela, como si aquello fuera un espectáculo lleno de comedia, pero no, para mí aquello era la peor de la tragedia, porque por más que yo hubiera querido no ver aquel momento, estaba siendo obligado a que así fuera. Las lágrimas me nublaban la vista, grité su nombre una y otra vez, pero el fuego ya empezaba a crecer. Las llamas lamieron los pies secos del árbol, y pronto el aire se llenó de humo. Algunos se santiguaban persinándose, otros reían nerviosos. Mi abuela no gritó, ni pidió clemencia, solo levantó la cabeza y me buscó con la mirada. Nunca olvidaré esos ojos. No había odio en ellos ni miedo, solo tristeza. Hasta en un momento me pareció que me sonreía. El fuego fue subiendo hasta cubrirla. Los gritos de la gente que se mezclaban con el crujir de la leña, poco a poco se fue apaciguando. Aquellas personas realmente terminaron impresionadas de lo que estaban viendo. No sé si quizá fue un poco de culpa o algún remordimiento, pero aquel momento se volvió eterno. El cuerpo de mi abuela poco a poco se fue desvaneciendo. Cuando se quemaron sus ataduras, ella cayó sobre los leños que estaban a sus pies, para que así su cuerpo siguiera siendo consumido por las llamas. Mientras esto ocurría, don Arnulfo, ahí parado frente a aquel incendio, sacó una licorera y le dio un par de tragos, como si estuviera viendo un espectáculo. Estaba muy tranquilo, muy satisfecho. Después de un rato, la gente se empezó a retirar. Aquel árbol quedó completamente negro, carbonizado, y el viento se llevó las últimas brasas, como si el infierno se hubiera abierto por un momento para tragarse al pueblo entero. Los hombres soltaron mi brazo, me dejaron ir, pero sin antes advertirme que si yo seguía los pasos de mi abuela, tendría el mismo destino. Ya no me quedaban lágrimas, me sentía seco por dentro. El odio y el rencor hacia el pueblo, hacia don Arnulfo, había vuelto de piedra a mi corazón. Y es que me habían quitado todo lo que yo más quería en el mundo, a mi abuela, la curandera. Durante los días siguientes el pueblo volvió a su rutina, como si nada hubiera pasado. Los hombres regresaron al campo, las mujeres al río. Ya nadie mencionaba a mi abuela. Es como si se la hubiera tragado el tiempo. No sé cuántos días más pasaron. Sin embargo, una noticia sacudió al pueblo, pues resulta que el bebé apareció así, repentinamente. Al principio me negué a creerlo. Pensé que la gente trataba de calmar su conciencia, esparciendo una especie de falso rumor, pero no, aquello no era un rumor, porque aquel niño lo encontraron en un pueblo vecino. Había sido vendido a unas personas, ni más ni menos que por el mismo capataz del señor Arnulfo. Aquello desató reacción en aquel hacendado, razón por la cual mandó capturar de inmediato a su capataz, el cual terminaría teniendo un final muy trágico, pues sería el mismo don Arnulfo quien haría justicia por su propia mano. Aquel hombre enfurecido mandó a que varios hombres sometieran a Eusebio, su capataz, para que así don Arnulfo, de su propia mano y puño, sosteniendo un filoso machete, le metiera un par de tajos hasta cortarle la cabeza. Aquello servía como un escarmiento, como una lección para todos aquellos que quisieran propasarse nuevamente. Con esto, todo el pueblo estaba mudo. Sabían que habían enjuiciado injustamente a mi abuela,
que aquello había sido un error grave, y en mi caso, reconozco que al menos don Arnulfo tuvo el valor de acudir conmigo para disculparse. Yo no quería hablar con él, pero él terminó llevándome casi a la fuerza a su hacienda para que pudiera vivir con él. Según sus palabras, él tenía una deuda con mi abuela y quería pagarla, dándome estudios, casa, comida y cuidados. Lamentablemente no pude oponerme. Era demasiado joven y terminé cediendo porque sabía que desde dentro yo podía entrar como un caballo de Troya y ahí buscar el punto débil de aquel hombre para poder vengarme. Llevé conmigo un morral mientras seleccionaba las cosas importantes que debía llevarme. Ahí apareció aquel frasco, el que me regaló mi abuela antes de morir y que contenía el extraño polvo. Recordé su mensaje y por ello supe que debía llevarlo. Fue así que empecé a vivir en aquella hacienda. Se me compró ropa, se me daba comida, pero yo, la verdad, no pertenecía a ese mundo. Yo no quería recibir la educación de un tirano y convertirme en uno también. Mi abuela me dio mejores valores, así que tenía que buscar la mejor manera para atacar y después huir. Y no tardaría mucho para que así fuera. Recuerdo que en una noche tuve algunas pesadillas y en ese mismo sueño se aparecía mi abuela dándome un extraño mensaje, el cual, después de despertar, tardé un poco en comprender. Y es que ella me mostraba el frasco, me decía que tenía que hacer algo con este. Mientras que yo la veía, ella se encontraba a la entrada de la hacienda, también en los campos y cerca del ganado. Y después de haberlo meditado mucho, entendí el mensaje. Fue así que los siguientes días me dediqué a vaciar un poco del polvo justo a la entrada de aquella hacienda, también en los campos donde se sembraba, igual donde tenían el ganado. Asimismo en el interior de la hacienda, en cada rincón que pude puse un poco, porque ante el mensaje de mi abuela, de esa forma, es que les estaba dejando sembrada una maldición. Pasaron semanas. Al principio no noté nada que pareciera fuera de lo normal, pero después, el ganado empezó a enfermar sin razón aparente. Un toro de pronto cayó de la nada. Las reses tenían fiebre. No hubo medicina que se las pudiera quitar. Las plantas en los sembradíos empezaban a marchitar. Esto puso en alerta a todos en la hacienda, porque era una realidad que la familia de don Arnulfo se había estado alimentando de los animales enfermos. También había comido de los sembradíos que estaban en mal estado. Por eso es que no tardó la situación en agravarse, llevando a don Arnulfo y a su familia a enfermar también. Y no solo ellos, también sus empleados. Se hablaba mucho de una tifoidea que se fue expandiendo. Mucha gente del pueblo también enfermó, y así la gente empezó a morir. Fue entonces cuando entendí lo que mi abuela quería decirme. Ella con su poder, con su magia oscura, ella pudo tomar revancha desde más allá de la muerte, siendo ayudada por mí, porque finalmente habíamos puesto la balanza de la justicia de nuestro lado. Y mientras todo aquello ocurría, yo regresé a casa donde vivía con mi abuela. Tomé los pocos ahorros que ella tenía y los utilicé para irme del pueblo, dejando atrás toda aquella ola de muerte y de maldición que era necesaria para sanar una conciencia, para darle justicia a la memoria de mi abuela, quien fuera llevada a la muerte de esa forma tan horrible. No tardó mucho en correr la noticia de que don Arnulfo, su esposa, sus hijos, e incluso aquel pequeño niño que fue secuestrado, terminasen falleciendo en condiciones verdaderamente horribles. La enfermedad los devastó, y también a la mayoría de los pobladores de aquel lugar. Aquel pueblo no era grande, pero a través de este suceso, se terminaría convirtiendo en un pueblo fantasma. Hoy en día es un lugar abandonado, en donde solamente se percibe el olor a la muerte, donde las sombras de los recuerdos de la tragedia siguen siendo removidos por el viento. En mi caso, tras haberme ido de ahí, empecé una vida nueva. Fue muy difícil empezar, tuve que mendigar, humillarme, pero al final lo logré.
Y hoy, que ya tengo poco más de 90 años, solo queda un recuerdo de todos aquellos pasajes, de aquellas memorias que junto a mi abuela me enseñaron a vivir la vida con valentía, con honor y con orgullo. Sé que su poder era grande y por eso la gente le tenía miedo, porque no la comprendían. Ella nunca fue mala, pero eso era algo que solo Dios sabía. Los ojos de los hombres, no importa que los tengan bien abiertos, porque están cegados del alma, y eso les ha llevado a cometer los peores errores, y uno de esos fue el que terminó destruyendo su pueblo. Sé que esta historia no tiene un final feliz, pero sigue siendo una historia donde el libre albedrío ha llevado nuevamente a los hombres a fracasar, porque cuando sus pensamientos no tienen una guía o un trazado directo de la mano de Dios, entonces es que el hombre está destinado a caer una y otra vez, a tropezar varias veces con la misma piedra, sin importar que esto le cueste su propia vida o bien la de su pueblo. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final de este episodio. A nombre de Alejandro de Inframundo Relatos y de su servidor Diego, les agradecemos mucho su presencia. Les recuerdo que pueden visitar el canal de Inframundo Relatos a través de la liga que he dejado en la descripción. Y cuando escuchen alguno de sus videos, pongan un me gusta, suscríbanse al canal y dejen un comentario diciendo que van de mi parte. De esta forma me despido, deseando que pasen muy buenas noches. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.